Vamos a ir al libro de Esther. El libro de Esther. Esdras, Nehemías, Esther. Un libro bien importante, es el segundo y único libro en la Biblia que tiene el nombre de una mujer. El otro, ¿cuál será? Eso. Fíjese nomás, Ruth y Esther. Así que hoy vamos a hablar de Esther. Luego en el primer capítulo, bueno, si no sabe dónde está Esther, está Esdras, Nehemías, Esther. Exactamente. Entonces estamos en Esther capítulo 1, luego comenzando porque queremos terminar el libro hoy. Así que si usted no trae hambre, viene con suerte porque ahorita le va a dar hambre. Esther capítulo 1 dice el primer versículo que el rey Asuero hizo banquete. Voy a parafrasear mucho con la idea de avanzar, ¿ok? Usted me sigue. Hizo un banquete y el banquete fue en la capital del reino que era Susa. ¿De cuál reino? De Persia. Este reino en realidad tenía 4 capitales. Una de esas era Susa. Y dice que delante de él tenía los más poderosos de Persia y de Media. Ok, ahora, ¿por qué están aquí? ¿Por qué es de que estamos hablando en una ciudad, en un país, en un lugar fuera de la tierra prometida? Porque es que este libro no está escrito desde Jerusalén o desde alguna otra parte dentro de la tierra prometida. Pues usted recordará que Dios les había dado muchas advertencias al pueblo de Israel. Dios les dio muchas advertencias, les mandó hambre, les mandó guerra, les mandó enfermedades, les mandó profecía, y aún así el pueblo no entendió, hasta que al último les mandó a Babilonia y Babilonia les quitó todo, los destruyó y se los llevó cautivos a Judá. Y eso sucedió con el rey Nabucodonosor de Babilonia. Después el rey Nabucodonosor le deja el trono a su hijo y ahí es cuando Persia entra y toma el control con el rey Ciro de Persia. Y el rey Ciro controla, toma poder, y es cuando el rey Ciro permite, después de 70 años de estar en cautividad, los judíos, les da permiso de regresar a la tierra santa, su tierra prometida. Después muere el rey Ciro y el rey Ciro tiene un hijo o dos que casi no se mencionan porque en realidad no hicieron gran cosa, fueron muy malos reyes y duraron muy poco tiempo. Uno de ellos es Cambis y el otro duró unos días. Cambis se la pasó nomás en Egipto y fue cuando, mientras tuvo este reinado del rey Ciro, fue cuando se detuvo la construcción en Israel, la construcción del templo. Pero después entró el rey Darío, y se volvió a comenzar la construcción en Israel del templo con el rey Darío. Después del rey Darío tuvo un hijo que se llama Jerjes, y él es el que aparece hoy. Por lo general decimos que él es el que aparece aquí en el libro de Esther, Jerjes primero. Jerjes tuvo otro hijo que se llama Antajerjes, y después Darío segundo, y eventualmente usted sabe que llega Alejandro el Magno, el imperio griego que derrota a Persia, y ahora ya estamos bajo otro nuevo imperio. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios que estamos en Persia y que el rey de Persia, Asuero, hizo un gran banquete. Okay, ¿por qué Asuero y no Jerjes o Antajerjes? Bueno, es que se cree que está más pegado al nombre original que tiene de persa, porque el nombre de Jerjes es el nombre dado por los griegos, pero no es el nombre persa en sí. El caso es de que después de que acaba ese banquete, hace otro banquete y ahora invita a todos los habitantes de Susa. Y en ese otro banquete, brothers, el rey estaba pasándosela de lujo, pero había mucho alcohol. Había muchas cosas que a Dios no le agradan. Y mientras eso estaba pasando con el rey, la reina del reino del Persia, que se llamaba Vasti, hizo otro banquete, pero para mujeres. Entonces las mujeres se la estaban pasando bien de lujo en un lado y los hombres en otro lado. Pero ya el rey Asuero estaba lleno de vino, dice la palabra, versículo 10, capítulo primero, que ordenó en el versículo 11 que trajesen a la reina Vasti. Dijo, tráiganme a Vasti para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. ¿Cuál era el propósito de traer a la reina? Mostrar su belleza. Dice, porque era hermosa.
Versículo 12, mas la reina no quiso. Imagínense, van los enviados, le dicen, hey, dice el rey que vienes, y la reina dice, no, y no quiso ir, no quiso ir. Entonces, pues no sabemos por qué, nos podemos imaginar, un montón de hombres borrachos, el rey quería presumir la belleza de y la reina se sentía a la mejor amenazada, ofendida, usada. El asunto es de que la reina dijo no, y dice la palabra de Dios que el rey se enojó mucho y se encendió en ira. El versículo 15, el rey les pregunta a sus consejeros qué tenía que hacer, a los príncipes. Y aquí vamos a leer, aquí sí vamos a leer para que vea qué es lo que le dijeron que tenían que hacer. Versículo 16 dice, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Estaban todos bien ofendidos, estaban todos lastimados. Dice, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el versículo 21 dice que le agradó esta palabra a los ojos del rey. Entonces, ¿por qué estaban tan lastimados? Pues porque una mujer no había hecho caso a lo que un hombre había dicho, y tenían miedo que esto se fuera a propagar, ¿no? Y de repente, mi amor, tráeme una soda. No. Entonces podemos ver aquí un poquito o mucho de eso. El caso es de que dice el versículo 22 que envió cartas a todas las provincias del rey, y estaban diciendo eso, diciendo que todo hombre, fíjese lo que dice el versículo 22, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. ¡Ay! Que se pongan los pantalones. ¿Cuántos que no sabían muchos de ustedes que eso así empezó la historia de Esther? Que se pongan los pantalones. Nada de que, ay, yo no quiero eso. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, el caso es que así comenzó la historia. Capítulo 2, brothers. En el capítulo 2, empieza la búsqueda para la reina. Y dice que buscaban jóvenes vírgenes de buen parecer. 3 cualidades. Jóvenes, vírgenes, de buen parecer. ¿Ok? 3 cualidades que buscaban en una reina. Y el versículo 3 dice, lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. Bueno, ya en el versículo 5 entra a la historia otro personaje, y ese otro personaje es Mardoqueo. Dice la Biblia que era del linaje de Benjamín, y vivía ahí en esa ciudad. Había ido con los cautivos que fueron llevados ahí por Nabucodonosor. Entonces este hombre había criado a Esther, que en realidad su nombre es Hadasa. Otra vez, aquí tenemos la diferencia de nombres. Hadasa es el nombre hebreo, Esther es el nombre dado por los persas. Y dice que había criado a Esther, que era hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa, dice, de hermosa figura y de buen parecer. Versículo 8, Esther también fue llamada a la casa del rey. Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. El caso es que Esther va y termina hasta allá. Pero mientras pasaba esto, la palabra de Dios dice que Esther no declaró, guardó silencio de qué pueblo era. No dijo quién era su parentela, quiénes eran sus familiares. Esther lo mantuvo en secreto todo este tiempo, porque Mardoqueo le había dicho eso. Mardoqueo le había dicho, no digas a nadie quién eres o quién es tu familia.
Mientras esto sucedía también, dice la palabra de Dios que Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther. O sea, Esther era como una hija para Mardoqueo. Iba a ver, me imagino yo que al acabarse el trabajo en las tardes, en lugar de prender el Netflix, iba a ver cómo estaba Esther, a ver qué escuchaba por allá en sus ratos libres. Eso es lo que me imagino, ¿eh? En su tiempo libre, en lugar de levantar los pies en el sillón, decía, voy a ir a ver cómo andan las cosas por allá donde vive mi sobrina, mi hija, mi prima, palabras que después entenderá. Bueno, el caso es de que el versículo 12 dice, llegaba el tiempo en que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero. Versículo 15 dice, le llegó a Esther el tiempo y Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Esther fue llevada a la casa del rey Asuero. Versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Ahora hasta aquí lógicamente que el día de hoy pues es incorrecto eso, ya que estamos valorando a una mujer por su apariencia física y ahorita hay que valorar a las mujeres también porque también pueden pensar, ¿no? Pero en esos tiempos era lo que hacían, la mujer era prácticamente un objeto para muchas personas y valía muchas veces por lo que ofrecía. Y casi siempre lo que buscaban era la apariencia física. Así que por eso es muy triste hoy que las mujeres se esfuercen tanto por ser valoradas por su apariencia, porque pues dicen que ya no quieren vivir en la antigüedad, y en la antigüedad era por lo que eran valoradas. Bueno, mientras esto sucede, Roberto, estamos en el capítulo 2. Mardoqueo, ya que le gustaba ir a ver cómo estaba su sobrina, ¿verdad? Dice en el versículo 21, que Mardoqueo sentado a la puerta del rey, o sea, estaba sentadito, cuando se dio cuenta que se enojaron 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraron poner mano al rey Asuero, o sea, procuraban matarlo. En el versículo 22 dice que Mardoqueo lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Es bien importante esto porque lo que está sucediendo tiene un porqué. Esther es una de las novelas más buenas que existen. O sea, si a usted le gusta Cuna de Lobos, no le llega ni a los talones cuando la comparamos con Esther. Todo el drama que está sucediendo tiene algo que va a ser usado después, que va a funcionar, todo va a trabajar para culminar, o sea, va a llegar a la cima este drama tan grande y nos va a dar una lección bien importante de la providencia divina para nuestras vidas, la providencia de Dios. Aún así, el libro de Esther es muy criticado por muchas personas, ya que es uno de los 2 libros en la Biblia que no menciona para nada la palabra o a Dios. O sea, directamente no está Dios en el libro de Esther y muchas personas le molesta eso. Muchas otras personas le molesta porque el libro de Esther no tiene milagros o cosas sobrenaturales y entonces dicen, no, es libro sagrado porque no tiene nada sobrenatural. Pero las mismas personas que dicen eso son las que dicen, no puedo aceptar Juan porque tiene muchos milagros. Entonces, ¿quién los entiende, no? Unos no quieren aceptar el evangelio de Juan o de Mateo o de Marcos porque está lleno de milagros y los mismos dicen que no quieren aceptar Esther porque no tiene nada milagroso. La verdad es que yo creo que el libro de Esther es un libro muy excelente porque nos habla cómo trabaja Dios el 99% del tiempo. De una manera que para nosotros parece natural, pero todo está en sus manos, Él está orquestando todo, Él está moviendo todo. O sea, parece natural, parece que Él no está metiendo las manos, porque no vemos de repente que brilla algo, que cae oro del cielo, pero en realidad es la manera que Dios trabaja la gran mayoría del tiempo. Me atrevería a decir que el 99.999999%. Pues llegamos al capítulo 3, brothers. Y en el capítulo 3 aparece otro personaje. Hasta ahorita ya tenemos al rey Asuero,
a Basti la reina, a Mardoqueo y a Esther. Ahora se nos va a presentar otro personaje y dice el capítulo 3, versículo 1, que el rey Asuero engrandeció a Amán, a Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey, dice el versículo 2, que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado ¿quién? El rey. Todos se inclinaban. Hay un problema. Dios tiene prohibido que nos le inclinemos a alguien que no sea Él. No te le puedes inclinar a nadie que no sea Jehová. No le puedes hacer adoración, reverencia. Entonces, pues, Mardoqueo, aunque vio que todo el mundo se arrodillaba, dice que él ni se arrodillaba, el versículo 2, ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y Mardoqueo les dijo, ¿no? El versículo 4 dice que lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. O sea, ¿por qué no te arrodillas? Porque soy judío. Y los judíos nomás nos postramos delante de Dios, nomás a Dios le hacemos la reverencia. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, versículo 5, vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Hasta ahorita la mayoría de nosotros diríamos que Mardoqueo provocó a Amán. Cuando usted estudia un poquito más la Biblia se da cuenta que en realidad Amán ya odiaba a los judíos. Y hay gente que odia a los judíos. Y siempre ha habido gente que odia a los judíos. No ha habido un momento en la historia donde no intentan asesinar a todos los judíos. Bueno, brothers, el versículo 7, ya que Amán quería asesinar a todos los judíos, parece ser que va y consulta a los adivinos de su tiempo, los hechiceros, para que eligieran cuándo sería bueno que lo hiciera. Y dice el versículo 7 que fue Shadapur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Ok, de ahí viene una fiesta, la fiesta de Purim, que celebran los judíos. Y parece que eso es lo que está explicando el libro de Esther, de dónde viene la fiesta. Y dice aquí que lo que echaron fue pur, y se traduce como suerte. Pur es dado, purim es dados. Entonces, se echó suerte. Pero ¿por qué Amán tenía tanto odio a los judíos? La verdad es que creemos que Amán recordaba la historia. Hay personas que pasa el tiempo y no pueden olvidar. Y en el caso de estas personas de allá de estos rumbos, parece que tienen una memoria muy buena, mejor que la de los elefantes. En el libro de Esther, 5 veces se menciona a Amán como Amán Agageo. Ok, 5 veces. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si me acompaña tantito a 1 Samuel en el capítulo 15, nos damos cuenta que Dios le había dicho a Saúl que destruyera al pueblo del rey Agag, a Amalek. Pero el rey Saúl no lo hizo. Y el versículo 8 dice 1 Samuel 15, y el rey Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué hizo Saúl? Mató a todo el pueblo, pero dejó vivo al rey. Y el rey ya estaba muy contento. Dice el versículo 9 ahora, del capítulo 15 de 1 Samuel. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Entonces parece que le fue bien al rey y a los demás pues se los echaron, ¿no? Pero el versículo 32 llega Samuel, que Samuel era el profeta y les había dado las instrucciones, a Saúl le había dado la instrucción que matara todo, que no dejara nada vivo. Y dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y este Amán, otra vez, era el descendiente de este rey. Pero si volvemos otra vez a donde estábamos, el versículo 8 en Esther, el capítulo 3, versículo 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Lo que pasa es que Amán va con el rey y lo influencia, lo manipula para que el rey dé una orden para asesinar a todos. Así como asesinaron a todo su pueblo, así él quiere asesinar a todos los judíos. Y han pasado siglos, Entonces le dice, de nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pasaré 10,000 talentos de plata. Lo que pasa ahora en adelante de aquí es que el rey le hace caso a Amán y le da el anillo, le dice, ten mi anillo. Con esto puedes dar las órdenes. Vienen todos los escribas y salen las órdenes de que tal mes, tal día, todo mundo puede matar a todos los judíos. Maten a todos los judíos. Esa es la orden que sale para todas las provincias, porque Amán convenció al rey. Fíjese, si leemos el versículo 13, dice, fueron enviadas cartas con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Y el rey y Amán se sentaron a beber. Ahora llegamos al capítulo 4, brothers. Capítulo 4. Mardoqueo se da cuenta de lo que está pasando, las cartas que acaban de salir, y está muy triste, se pone a romperse los vestidos, se embarra de cilicio, o sea, hace ayuno, pone luto, lamentación, y lo mismo todos los judíos empiezan a llorar por todas partes, pero la reina está en su palacio y no sabe lo que está pasando. Nomás se da cuenta que Mardoqueo anda vestido medio rarón y le manda vestimentas para que se vista bien, y Mardoqueo lo rechaza y le pregunta a la reina qué está pasando. Todo esto es con un mediador, con un eunuco que llevaba y traía mensajes. Entonces Mardoqueo le deja saber a la reina todo lo que está pasando y le manda una copia de las órdenes que salieron y le dice, todo el pueblo va a ser destruido si no haces algo. Entonces, ¿qué es lo que dice Esther? Veamos qué es lo que dice Esther. ¿Quieres saber lo que dice Esther? ¿Sí o no? Ok. Versículo 10 del capítulo 4. Entonces Esther dijo a Ataque, le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces a Esther le dio miedo porque Mardoqueo como que le estaba pidiendo que fuera a interceder, pero Esther dijo, no puedo ir porque me van a matar, ya tiene 30 días que no veo al rey. O sea, el rey tenía concubinas, en otras palabras, si no, no hubiera aguantado 30 días. Entonces está Esther asustada, está en caos. No puedo entrar allá porque si el rey no me recibe, me mata. Y aquí vienen las palabras famosísimas de Mardoqueo, que estaría bueno que nos las aprendiésemos. El versículo 13, le dicen a Mardoqueo esto, y Mardoqueo le manda mensaje a Esther y le dice así:
No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Muy importantes las declaraciones. O sea, Mardoqueo era una persona buena para hablar. Primero le dice, no creas que te vas a escapar. O sea, si tienes miedo de morir, que te mate el rey, no creas que cuando se llegue aquella hora tú vas a quedarte libre. Y luego le dice, de algún lado Dios no menciona la palabra Dios, ¿se fija? Pero esa es la idea. De algún lado va a venir la liberación. O sea, ¿de dónde? Pues solamente Dios puede mandar a la liberación. Pero luego le dice, ¿no has pensado que para esto fuiste creada? ¿Este es el propósito de tu vida? ¿Por eso llegaste al reino? ¿Por eso estás en donde estás, en el palacio? ¿Y te estás acobardando? ¿Te está dando miedo a hacer lo que tienes que hacer? Y ese es el rollo, brother. O sea, lo que vale la pena siempre es difícil. Si es fácil, no vale la pena. Entonces Esther como que entendió, y en el versículo 15 Esther le responde a Mardoqueo, y en el versículo 16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Ahora, no se menciona la palabra oración tampoco. No se mencionó. Pero, brothers, el ayuno llevaba oración. No existe el ayuno sin oración. Entonces, ¿y a quién le oraban? A Dios. ¿Y a quién le ayunaban? A Dios. Está involucrado Dios en esto. Entonces dice Esther, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esa es la actitud de Esther. Éntrale. Fíjese nomás, Esther está poniendo todo lo que tiene y todo lo que es en línea. La verdad, aquí es donde nos damos cuenta que Esther es una mujer muy valiente. Muy valiente. Porque está entrando a un lugar donde la pueden matar, nomás por haber entrado. Y ella se va a arriesgar. Va a sacrificar todo lo que tiene por salvar a los judíos. Una mujer, la verdad, muy valiosa. Brothers, a través de la vida, usted se ha dado cuenta que hay mujeres que son bien valientes. No por ser hombres son valientes, hay hombres bien cobardes. Y ya lo habíamos visto antes con la jueza, ¿cómo se llamaba? Débora, valiente. Aquí tenemos a otra mujer valiente que se atreve a a arriesgar todo lo que tiene y todo lo que es por el bienestar de otro, no de ella misma. O sea, no tenía egoísmo, se vació de cualquier tipo de egoísmo, de orgullo, de vanidad, y simplemente fue a arriesgar todo lo que era. Y al último dice, pues si muero, muero. Ya morí. Juez, qué actitud, ¿no? Si dijéramos nosotros eso, si nos atreviéramos a decir, y si muero, muero, yo creo que nos atreveríamos a hacer más cosas, ¿eh? Porque muchas veces simplemente por la vergüenza no compartimos a Jesús, por la vergüenza no le compartimos a la gente una oración, porque nos da miedo. Y eso que ni siquiera nos están amenazando a muerte. Pero es nomás, ay, qué vergüenza. Y si me rechaza, y si le empiezan a uno a sudar las manos, a temblar las corvas, por temor. Y si tuviéramos la actitud, y si muero, muero, nos atreveríamos a alcanzar más personas. Capítulo 5, brothers. Capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. O sea, se puso las mejores garras. Y entró en el patio interior de la casa del rey. Y estaba el rey sentado en su trono. Y entonces el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio. Versículo 2, ya voy,
ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Y no más que respirote se habrá aventado Esther en ese momento, ¿no? No, hombre, en ese momento le salió aire por los dos oídos de aquí. Porque, así como que, qué alivio. Y Esther dice que con su dedito tocó la punta del cetro, así como que se quería desmayar. Como que dijo, ay, yo pensé que aquí ya la cargaba. Pero, qué valor. O sea, valor, lo han dicho muchas veces. Una persona valiente no es aquella que no tiene miedo. Es aquella que aunque tiene miedo, hace lo que tiene que hacer. Valentía no es ausencia de temor. Uno va a tener miedo. Y a pesar de tener miedo, se tiene uno que mover. Entonces, mi hijo varias veces me preguntaba, ¿cómo tú no te da miedo? Entonces, si vieras que por dentro estoy temblando, tengo un chorro de miedo. El miedo sí existe y sí lo tenemos. Pero que Dios nos motive, nos mueva, nos dé la valentía que necesitamos. Entonces el rey le dice, ¿qué tienes, reina? Versículo 3. ¿Cuál es tu petición? Y la reina le dice, pues vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y dice la palabra de Dios que el rey le manda llamar a Amán para estar en este banquete que Esther había preparado. Y mientras vivían vino, en el versículo 6, el rey le dice a Esther, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Ya es la segunda vez que le pregunta, ¿no? Entonces respondió Esther y le dijo, esta es mi petición, si se haya gracia. Dice, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ya es, o sea, no le dijo lo que quería. Como que diríamos, ¿qué pasó con Esther? Se le trabó la lengua, se atoró, el miedo la congeló. Como sea, brother, usted se va a dar cuenta que estaba todo esto en el plan divino. Porque si Esther no hubiera postergado lo que le tenía que decir al rey, no hubiera pasado lo que está a punto de pasar. Porque Amán se va a su casa después de ese banquete que tuvo y se va presumiendo y llega con su esposa y trae a todos sus amigos y les presume toda la alabanza que está recibiendo con el rey y cómo es el number one y cómo la reina Esther nomás a él lo invitó a comer con el rey. Y no nomás eso, pero al siguiente día también lo invitó a comer. Pero luego les dice, pero saliendo de comer, vi a ese tal Mardoqueo ahí sentado y se llenó de ira Amán cuando vio o sea, salió bien contento de comer con la reina y vio al Mardoqueo ahí que ni se postraba. Y dice que se llenó de ira y les platicó a su esposa y a sus amigos. Resulta que le dan consejo. Le dan consejo, haz algo. Dile al rey, eres el mano derecha al rey, que lo maten. Y entonces Amán ordena poner una estaca donde lo cuelguen. ¿Saben qué? Si vamos a hacerlo, fíjense, vamos a leer aquí. Desde el versículo 14 voy a leer del capítulo 5. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Eso sucedió después del primer banquete. ¿Ok? Capítulo 6 dice que el rey, comenzando el capítulo 6, no podía dormir, le vino insomnio, así como el hermano Jorge, no podía dormir y estaba como que, ¿qué hago para dormir? Entonces dijo el rey, tráiganme los escritos, el libro de memorias, de crónicas del rey. O sea, algunos de ustedes para dormir se usan las predicaciones que damos aquí, ¿no? Ponen el Face en una predicación del pastor y así me da sueño. Pero el rey no tenía YouTube ni Facebook en ese tiempo, así que pide el libro de crónicas y se lo llevan. Y cuando están leyendo el libro de crónicas, se lo están leyendo, pues leyeron la parte donde estaba escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de asesinar al rey. Y entonces el rey pregunta, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por haberme salvado la vida? Y le dijeron,
nada se ha hecho a él. Nada. ¿Se fija todo cómo se va acomodando? Bien sabroso. Nada. Entonces, en ese instante, parece ser que ya estaba amaneciendo. Dijo el rey: ¿quién anda en el patio? Y era Amán. ¿A qué iba Amán? A pedir que mataran a Mardoqueo. Entonces le habla que venga Amán. Amán le dice, versículo 4, dice: ¿quién está en el patio? Amán ha venido al patio. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? 6:4, gracias. ¿Quién? Entonces dice, para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Entonces dijo el rey que entre. Y el versículo 6 dice, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre? Fíjese nomás la pregunta al rey, le dice: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: a quién deseará el rey honrar más que a mí? Pues no más a mí, dijo Amán. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en manos de algunos de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces, versículo 10, el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. No, hombre, qué chascote se llevó a mano, él pensando que estaban hablando de él. Y Mardoqueo, al que más odia, al que aborrece, al que fue a pedir que lo colgaran, que lo mataran, que acabaran con su vida, a ese ahora le van a dar honra, él mismo, con sus mismas manos. Entonces, dice la palabra de Dios que pues vuelve Amán a su casa con la cola entre las patas. Bueno, no dice así, pero esa es la idea, ¿no? Vuelve Amán a su casa, y el versículo 3 dice: contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Qué buen consejo le dieron ahí. Le dijo su mujer: ahora sí, no, ya ni le intentes, vas a caer. Pero dice la palabra de Dios que mientras todavía estaban hablando, llegaron por Mardoqueo, llegaron los eunucos. Hey, vamos, es hora por Amán. Llegaron por Amán y le dijeron: ya es hora del otro banquete, ¿se acuerda? Todavía estaba pendiente el otro banquete con la reina. Entonces el capítulo 7 dice que ya están en el banquete, listos para comer. Y el rey le dice a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. A ver, ya es la tercera vez que le pregunta al rey a Esther: ¿qué quieres? Y el versículo 3 dice que la reina responde y le dice: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. ¿Qué? ¿Tu vida? Pues ya la tienes. Dice el versículo 4: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces ahí está, ¿no? En ese momento es cuando se acaba el episodio. Le dice: nos vemos la próxima semana, veremos el final de la...
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, resulta que el rey, dice, se llena de ira y sale al patio, se va al jardín porque está lleno de ira. ¿Qué voy a hacer? Tengo a las dos mejores personas, a las que dos más quiero, más admiro, a Amán y a Esther. Y mientras el rey anda lleno de ira allá en el patio, Amán se le lanza a los pies a la reina Esther pidiéndole clemencia, diciéndole: no, me van a matar, reina. Y cuando le está agarrando las piernitas, en ese momento entra el rey y le dice: ¿también quieres violar a mi esposa, la reina, en mi propia casa? Y dice la Biblia que en ese momento le taparon la cabeza a Amán y se lo llevaron a su propia casa a colgarlo en su propia horca. Y ahí acabó la vida de Amán. Todo funcionó de una manera asombrosa. Todo cayó bien en su lugar. Asombroso lo que sucedió. Después de esto vemos que fue Esther, vuelve con el rey y le dice: oye, todavía está el edicto que diste, que hay que matar a todos los judíos. Quítalo. El rey le dice: lo que yo sello no se puede quitar, más bien ten Mardoqueo. Y le da a Mardoqueo el anillo que tenía Amán y le dice: ahora tú haz el veredicto, que los judíos se pueden defender, que se armen. Y llega el momento donde ya los van a matar. Y si hay muchos que odiaban a los judíos y salen para matarlos el día que se había dado, pero ya los judíos tenían el derecho de defenderse, estaban cargados con armas y se defendieron. Y dice que en pura Susa, veamos, capítulo 8, el versículo 11 dice: el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. Capítulo 9, el versículo 5 dice: y asolaron los judíos a todos sus enemigos a fila de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Puras, la capital de Azusa, murieron 500 hombres. 500 hombres de los que venían a matarlos. Y después de esto vemos que matan en la horca, porque Esther lo pide, a 10 hijos de Amán en la misma horca. Y después mataron en Susa a otros 300 hombres. Ya estoy en el capítulo 15. A 300 hombres más. Acabaron una cantidad grande de personas que querían asesinar a los judíos muertos, porque los judíos se pudieron defender. Los querían exterminar. Y eso ha sucedido muchas veces a través de la historia. Entonces, brothers, en el capítulo, versículo 16 dice: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. Fíjese cuántos, 75,000. Ahí dirían que los judíos fueron los malos, pero ellos estaban defendiendo nomás contra los que vinieron a matarlos. Resulta que ese día, dice que el versículo 17, hicieron día de banquete y de alegría. Ya en el versículo 21 vemos que se ordenó que cada año se hiciera la fiesta. Y el versículo 26 del capítulo 9 dice: por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y es una fiesta que ahorita se celebra todavía, brothers, allá en Israel. Es una pachangota, yo quisiera ir, es una de las fiestas que sí quisiera ir. Hay desfile, hay comida, hay dulces, hay regalos. No, hombre, hay música, hay unas galletitas así en forma de cuernos que dicen que representan a Amán porque era malo, y dicen que están rellenas de chocolate. O sea, qué cosa tan más sabrosa. Y la gente se disfraza. Así como la gente aquí se disfraza de Halloween, allá se disfraza el día de Purim. El día de Purim es más o menos en marzo, o principios o a finales de marzo es cuando se celebra Purim. Creo que este año fue el 2 de marzo y el año que viene va a ser como el 28 de marzo. El caso es de que se disfrazan de superhéroes o de personajes bíblicos, de lo que sea, se disfrazan para celebrar. Una pachangota bien buena. Antes de la fiesta ayunan por un día, recordando que el ayuno que hizo Esther y todos los demás. Pero después de este asunto vemos que
Mardoqueo, el capítulo 10, para terminarlo, versículo 3 dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esther hizo lo que tenía que hacer. Siendo una persona que le interesaba el bien común, el bien del prójimo, hizo lo que tenía que hacer. Siendo una persona valiente, hizo lo que tenía que hacer. Si Esther no le hubiera interesado el prójimo, no lo hubiera hecho. No lo hubiera tenido que hacer. Mardoqueo hizo lo que tenía que hacer porque era una persona que intentaba ser justo. Y él, ¿qué tan difícil fue para Mardoqueo poner en peligro a la que consideraba su hija? Porque Mardoqueo le pidió a su hija que arriesgara su vida por el bien del pueblo. Mardoqueo, a su hija adoptiva, ¿no? Mardoqueo le dijo: métete ahí, exígele, y si no, te va a ir. O sea, la convenció. Eso es bien difícil. El día de hoy los papás no quieren ni siquiera que los niños tiren la basura. Y a Mardoqueo arriesgó a su propia criatura por otras personas. Al final la palabra de Dios dice que Mardoqueo fue exaltado, fue levantado, fue puesto en alto. Pero el héroe de esta historia, brother, no es Mardoqueo, no es Esther, es Dios. Usted fácilmente puede ver aquí cómo es que todo pasó, dirían, como coincidencia. O sea, el hecho de que la reina despreciar al rey, y el rey la corriera como reina, y el hecho de que Mardoqueo viviera en esa ciudad, y que Esther era hermosa, era bonita, de buena figura, el hecho de que la eligieran entre miles. Usted no crea que al rey le llevaron 2 o 3 mujeres, elige estas 2 o 3. Lo más posible es que le llevaron miles y miles de mujeres para elegir a una. O sea, el reino de Persia era desde la India hasta donde se acababa, hasta topando ya con Grecia. Era enorme el reino. Y no fue chiripa que eligieran a Esther. Todo lo que sucedió en la historia de Esther, usted puede ver la provisión de Dios. Tenían todo en contra, no la tenían para ganar. O sea, pero Dios estaba acomodando todo de una manera tan excelente, tan maravillosa. Todo. Brothers, el día de hoy, pues, la mano invisible de Dios sigue estando alrededor de nosotros. Sigue obrando, sigue trabajando. Tristemente, muchos humanos fantasiosos quieren ver siempre algo sobrenatural y milagroso. Esto es como Dios trabaja el 99.9999% del tiempo. De una manera para nosotros muy natural, pero Dios está atrás de todo esto. Y sabe que nadie puede tener éxito en contra de Dios. Le voy a leer estos versículos. Efesios 1, del 11 al 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios tiene voluntad y su voluntad se hace. Lleva a cabo. Es el arquitecto divino trabajando en nuestras vidas. Él está logrando su perfecta voluntad. Él no está esperando que alguien más decida ayudarlo o no. Él hace lo que Él quiere. El día de hoy el mundo es un caos. O sea, hay caos por todos lados. Hay odio, hay rencor, hay venganzas. Hay gente así como Amán que todavía traen algo de dolor o algo de odio en contra de alguien más. Ese es el mundo de hoy. La gran mayoría de las personas odian a alguien. Pero Dios, que nos transforma nuestro corazón, que nos quita el dolor que todos hemos pasado y algunos más que otros. Dios, que nos da paz, nos da tranquilidad, también acomoda nuestra vida, la ordena, o sea, la arregla.
Pero no nomás es por arreglarla, es para que nuestra vida sea para su gloria. O sea, nuestra vida, así como la vida de Esther, es para que se la entreguemos, para que le sirvamos a Él. Y también, pues el día de hoy la mayoría de nosotros nos llenamos de yo, ¿no? Trabajamos para yo. O sea, todo lo que hacemos va alrededor de yo quiero, yo necesito, yo busco. Y así como Esther y Mardoqueo se sacrificaron todos, se supone que así el cristiano tiene que sacrificarse, ¿eh? Por el bien de los demás, por el bien de otras personas. Entonces, aunque Dios acomoda toda nuestra vida, lo hace para su propia gloria, para su propia honra, para darle honor. Lo hace con un propósito y un propósito mayor que nosotros mismos. Si el propósito fue mayor que la reina Esther, imagínense nosotros que no somos reyes, no somos príncipes, somos los limpiabotas. Vamos a orar.